Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. Esta noche quiero compartir con ustedes mi lectura estatutaria titulada La poesía como intuición. Leer poesía definitivamente no se parece a leer un cuento o una novela, géneros con los que el lector suele sentirse más cómodo. La culpa no es de la poesía en sí misma, sino de todos esos años de formación lectora en los que leer fue un proceso ligado a una praxis y a un resultado concreto. Leer, de forma general, sirve para conocer la trama de la novela de moda y conversar con los amigos. Leer sirve para seguir una receta y cocinar un pastel. Siempre y en primer lugar, durante nuestra formación lectora, se nos entrenó como lectores útiles a la espera de un resultado concreto de esa actividad. Aunque leer una receta de cocina y un poema recurren fundamentalmente al mismo esquema, quizá no sea en el mecanismo de la lectura donde surgen las diferencias, sino en los resultados, justo cuando la lectura del poema debe traducirse en un comentario. ¿Qué información considera útil nuestro lector promedio? A menudo, la información figurativa, porque es de la que resulta más sencillo hablar y la que puede traducirse en un texto nuevo con mucha mayor facilidad. Las soluciones poéticas de los últimos 100 años han apostado justamente por abolir el figurativismo. Resulta obvia la crisis de lo figurativo en poemas clásicos como Le Bateau Ivre de Arthur Rimbaud, Un Coup de Mallarmé o The Wasteland de T.S. Eliot. Para la poesía mexicana, los nocturnos de Villaurrutia, El canto a un dios mineral de Jorge Cuesta o Muerte sin fin de José Gorostiza representan sendas puestas en crisis del mismo fenómeno. Con estos títulos parecería que la crisis del figurativismo es una exclusiva de los poemas excepcionales, pero en realidad en cada poema escrito después de estas grandes obras puede encontrarse el germen de esa misma crisis hasta en el poema más breve e inocente. En la vida diaria, el motor de la lectura a menudo es narcisista y sus consecuencias apuntan de manera directa a la formación de la identidad del sujeto. De alguien que practica fútbol, esperamos un buen desempeño en la cancha y cuando hablamos con él, que esté informado sobre los marcadores de los últimos partidos. De un ejecutivo de cuenta en un banco, esperamos que ingrese nuestro dinero sin problemas y que esté informado sobre los últimos movimientos de la bolsa mexicana. Cuando alguien se identifica a través de un hacer, esperamos que lo respalde con un saber. Si como afirma María Alicia Peredo Merlo en Lectura y Vida Cotidiano, los adultos leen con el propósito de forjarse una identidad lectora que contribuya a forjar un mito propio, significativo y articulado, con una percepción de su acción como individuos dentro de un mundo social, a menudo la lectura de textos poéticos queda fuera de ese juego en un punto. Si bien no es posible afirmar que se es lector de poesía y se puede citar nombres y títulos, la conversación termina aquí,
porque los contenidos que transmite la poesía tienen una naturaleza sublime y escasamente comunicante. Si la lectura debe ofrecer información y la información debe de ser útil, parece obvio que el lector verbalizará con más facilidad su experiencia lectora frente a un texto figurativo que frente a otro cuyos contenidos son principalmente experiencias intuitivas o intelectuales. Para entender la mecánica de una hermenéutica figurativa, nada mejor que revisar un texto narrativo. Veamos esta parábola atribuida a Buda. Cito: un hombre que estaba caminando por el campo descubrió, de pronto, que le seguía un tigre. Al llegar a un precipicio, se asió firmemente de una higuera salvaje y quedó colgando en el abismo. El tigre olfateaba su presencia desde arriba. Temblando, miró hacia abajo y descubrió que otro tigre estaba esperándole. Solo la higuera lo sostenía. Dos ratones, uno blanco, el otro negro, comenzaron poco a poco a roer la higuera. En aquel momento descubrió una espléndida mata de fresas. Entonces, sosteniéndose de la higuera con una sola mano, arrancó una fresa con la otra. ¡Qué dulces estaban! El lector reconocerá aquí un relato sencillo en su desarrollo, si bien resulta complejo en su conclusión. Quizá los tigres y los ratones tenían una interpretación no figurativa, pero hasta aquí el lector se ha concentrado en comprender los vínculos de causa-efecto entre las acciones desde la perspectiva del hombre, con quien resulta fácil identificarse justamente por su naturaleza figurativa. El hombre camina, topa con un tigre, huye y se encuentra con otro hasta quedar atrapado entre ambos. Cuando parece estar en una situación delicada, pero más o menos estable, los ratones empiezan a roer la higuera de la cual se sostiene. Esta columna vertebral acepta muchas interpretaciones inteligentes y racionales, fácilmente traducibles en términos de un nuevo discurso por parte del lector, quien identifica un protagonista, un antagonista cuadriplicado, los tigres por un lado, los ratones por el otro, un tiempo y un espacio no precisamente identificados, pero con los que el lector se siente libre de aplicar la parábola a su situación personal. Quizá la parte donde pueda sentirse menos seguro y sobre lo que menos quiera hablar y extenderse sea el final, pues no hay propiamente un desenlace donde las causas estén ligadas al efecto último. Ni se rompe la rama de la higuera a causa de las mordidas de los ratones, ni se lo come ninguno de los tigres. El desenlace sorprende por su desconexión con la trama, pero como hasta aquí ha comprendido todo, este final fallido no va a angustiar a nuestro lector hipotético. Cuando el lector pueda reconstruir el texto y hablar sobre lo que se lee, de inmediato se convence a sí mismo de haber comprendido este texto. En la parábola, la imagen del hombre amenazado por dos tigres y luego por dos ratones nos permite reconocer modelos de realidad que provocan la ilusión de cierta comprensión en la mente del lector por su proximidad con el entorno. Aunque sin duda, la lógica del modelo de realidad palidece por la desmesura de las circunstancias, pues en nuestra realidad circundante los tigres no acechan organizadamente y los ratones no suelen ser tan inoportunos. ¿Qué pasa cuando llegamos a un poema como El Tigre de Eduardo Lizalde? Para empezar, hasta el lector menos experto descubre que el figurativismo del texto es aparente. Hay un tigre en la casa que desgarra por dentro al que lo mira, y solo tiene zarpas para el que lo espía y solo puede herir por dentro. Y es enorme, más largo y más pesado que otros gatos gordos y carniceros pestíferos de su especie. Y pierde la cabeza con facilidad. Huele la sangre a través del vidrio, percibe el miedo desde la cocina y a pesar de las puertas más robustas. El tigre de este poema no es un tigre común y no encaja figurativamente con nuestro modelo de realidad. Para empezar, se trata de un tigre interior. Hay un tigre en la casa que desgarra por dentro y que solo puede herir por dentro. Y que está ocupado en una acción única, desgarrar por dentro. Y sus respectivas amplificaciones, tener zarpas para desgarrar y herir por dentro como un sinónimo. La descripción de sus rasgos esenciales, representados por el verbo ser a partir del verso y es enorme, se centra en su descomunal tamaño.
es enorme, mayor a cualquier carnicero de su especie, temperamental, pierde la cabeza con facilidad y tiene un agudísimo sentido del olfato que le sirve para percibir el olor a sangre, un fuerte estímulo para un predador. Y luego el miedo. Se trata de un tigre interior y mayúsculo que no percibe la sangre, que no persigue, perdón, la sangre, sino el miedo. Respecto al figurativismo de la primera parábola, el tigre presentado ahí resulta absolutamente inédito. Sobre la desconexión advertida, aquí es absoluta. No hay una relación de causalidad-efecto entre un tigre interior y quien lo estudia. Nadie adopta un tigre, perdón, nadie adopta un tigre como mascota y lo encierra en su casa y nadie mira o espía a un tigre interior mientras los desgarra y escribe un poema. La desmesura del animal contradice la naturaleza interior de los primeros versos. ¿Cómo puede estar por dentro si es tan grande? Su hiperbólica capacidad para seguir el olor de la sangre y al miedo suena sobrenatural incluso respecto a su modelo. Sobre los hábitos de los tigres reales se trata de mamíferos profundamente territoriales, otra buena razón para no tenerlo en casa, y que suelen aprovechar más los sentidos de la vista y del oído para cazar que propiamente el olfato, por lo que atacan tanto en contra del viento como en su misma dirección. El sentido del olfato en realidad lo usan para comunicarse entre ellos cuando delimitan su territorio. Pese a estas desconexiones, el poema progresará con un tigre que suele crecer de noche, que coloca su cabeza de tiranosaurio en una cama y cuyo lomo entonces se aprieta en el pasillo de muro a muro y obstaculiza el acceso del sujeto lírico hasta el baño. Hasta aquí, nuestro lector acostumbrado a entender la literatura en sus aspectos figurativos está completamente desconcertado y subrayará su confusión con un mutismo absoluto. Si bien el sustantivo tigre alude a un aspecto concreto de la realidad, su desarrollo apunta en un sentido diferente. Nada de esto puede ser real. La costumbre de leer y entender la literatura figurativamente crea el espejismo en nuestro lector de no entender nada, ahora que la metáfora figurativa queda minimizada por la intención y perspectiva del mismo poema. ¿Qué hace falta para entender este poema? En principio, crear las conexiones significativas entre todas estas partes inconexas. Eduardo Lizalde aprovecha la figura del tigre como un correlato objetivo de una gran amenaza interior, de un sentimiento de angustia afincado en uno mismo, con el que debe aprender a convivir y que se expresa en los otros poemas del tigre en la casa. Ahí este sentimiento de angustia vuelve a presentarse con distintos perfiles, por los que en unos momentos el tigre interior será el amor. Recuerdo que el amor era una blanda furia, no expresable en palabras, y mismamente recuerdo que el amor era una fiera lentísima, y en otro será el odio. Grande y dorado, amigos, es el odio, como grande y dorado es este tigre. Y el miedo en sí también. El miedo es una cosa grande como el odio. Al final, esta angustia interior y permanente se convierte en una furia creativa que se alimenta de los demás sentimientos y sintetiza en un lance alquímico que confiere, perdón, y los sintetiza en un lance alquímico que confiere proporciones épicas al proceso creador. Cito otros versos del Tigre en la casa. De pronto, se quiere escribir versos que arranquen trozos de piel al que los lea. Se escribe así, rabiosamente, destrozándose el alma contra el escritorio, ardiendo de dolor, raspándose la cara contra los esdrújulos, asesinando teclas con el puño, metiéndose pajuelas de cristal entre las uñas. El desenlace de este pequeño pero significativo poema de Eduardo Lizalde también resultará desconcertante para nuestro lector hipotético. Uno se pone a odiar como una fiera, entonces, y alguien pasa y le dice, vente a cenar, tigrillo, la leche está caliente. Todo el odio, todo el miedo, todo el dolor, todo el amor, son pasiones miradas con desdén por este lector hipotético
quien no comparte este estado de angustia creadora. En su conjunto, el poemario distingue entre el sujeto lírico aterrorizado por la fuerza de su pasión creadora, cito, no miro nunca la colmena solar, los renegridos pandales del crimen de sus ojos, ni siquiera lo huelo para que no me mate, y es el lector hipotético que puede pasar de largo sin entender ni compartir esta angustia existencial que se da durante el proceso creador. El tigre es un correlato objetivo, mientras que el verdadero protagonista es un elusivo sujeto lírico en su papel de aterrorizada víctima por esta pasión creadora. Otro tigre, también famoso, pese a las semejanzas figurativas, apunta hacia una experiencia radicalmente distinta. Péndulo, el obsesivo péndulo, el tigre que da vueltas a la nada. No hay ninguna filosa oscilación que no tale un instante de la vida, pero sin su constancia y su impaciencia, nunca hubiéramos sido. No estaríamos aquí frente a su cuenta que se acorta. Este tigre que da vueltas obsesivamente con la misma insistencia de un péndulo no es un tigre, sino una manera de transmitir al lector la experiencia del paso del tiempo que tanto importaba a José Emilio Pacheco. El poema retoma el tópico del tempus fugit y el paso continuo del péndulo tigre se presenta como feroces tajadas a la vida. La sorpresa viene al final, pues contra la costumbre de la lamentación por el paso irremediable del tiempo, hay una clara y lúcida conciencia sobre el valor del tiempo ejecutor. Si bien es el mismo que nos quita la vida, también es quien con su paso nos devuelve una y otra vez la conciencia de ser. No se trata de una verdad intelectual, sino de una inutilidad existencial de un tigre que da vueltas a la nada, la amenazante oscilación filosa. Esta angustia por el paso del tiempo se transforma en los últimos dos grupos de pareados en una conciencia serena que advierte que el paso del tiempo también trae consigo el reconocimiento de la identidad de que se es. Los lectores que llegaron hasta aquí entendieron los poemas. Me parece que entender resulta un término algo sobreestimado y cuyo sentido deberíamos aclarar de vez en cuando. Quizá no se trata de entender nada, sino de crear relaciones pertinentes entre las partes para visualizar el todo. Ese acto simple de poner las partes juntas y explicar la forma en la que se relacionan. Se trata de conectar y de llegar a una síntesis comprensiva. Entender en los terrenos de la lectura de una poesía no figurativa tiene que ver con percibir en su simultaneidad y coherencia los sentidos múltiples del poema producidos en los diferentes planos de construcción: el métrico, el metafórico, el isotópico, el intertextual y los demás que se acumulen. Llegar a esta epifanía no requiere de un talento especial, sino de un trabajo muy atento de lectura, análisis de las partes y síntesis. Pero tigres, de verdad que hay muchos. Quizás ninguno tan hermético como Piel de Tigre de Gerardo Denis. Lo leo para recordarlo. Piel de tigre, isla de tres pasos con las uñas izquierdas tostadas a la lumbre de la chimenea, sin miedo ya del tizón que blande el hombre, y te rayó con arte. Sabe de formas simbólicas, tú, nada. Recordar sobre ti que por un ápax se han perdido imperios y callar sudando hasta el deshielo, hundiendo los dedos en tu contrapelo imposible, como Buda invocando el testimonio de abajo. Y cuando los torrentes se suelten y el fuego se apague y la serpiente retire la capucha, parpadear de asombro. Se zambulló la muchacha y con el cabello empapado hay que reconocerla por los hoyuelos. Hasta aquí el poema de Gerardo Denis. El lector que desea decir algo inteligente sobre aquello que ha leído llega aquí al extremo del mutismo. Del tigre solo hay un título y algunas sugerencias: las uñas, la piel rayada con arte, el contrapelo imposible. Pero lo más normal al leer este poema es desconcierto.
No hay una pista para poner todas las partes juntas y llegar a la epifanía experiencial resulta complicado. Quizás por eso Gerardo Denis sea el ejemplo hiperbólico de un autor con crítica escasa. El poema, en todo caso, ha sido comentado por él mismo en 1996 en la revista Viceversa. Que bueno, pues aquí está Fernando Fernández con nosotros. El poema recrea, según una lectura provisional abreviada, una escena en la que un hombre reflexiona, sentado en una piel de tigre, como de 3 pasos de largo, delante de una chimenea encendida. Este asceta recuerda a Buda, sometido a las tentaciones y aferrado al suelo para encontrar la paz. Al llegar al último verso, sin embargo, el mismo autor advierte la posibilidad de una nueva interpretación. El mismo Gerardo Denis dice, una muchacha que se zambulló, nadó y al resurgir estaba transformada y mojada tan a fondo, sí, que debió ser reconocida por los hoyuelos de la mejilla y de la barbilla. Hasta aquí Gerardo Denis. No se trata, por supuesto, de entender, sino de dejarse anegar por la falta de sentido, abandonar la seguridad epistemológica del sentido único y afrontar valientemente que el poema, cuando es grande, no se entiende. No se entiende, pero nos transforma de algún modo sin que lo hayamos entendido, al menos en el sentido tradicional. Muchísimas gracias por su atención esta noche.